Saludos a todos y bienvenido a este nuevo video para nuestro canal. Les saludo a su hermano y amigo Jonathan Otaño y estoy muy contento de que usted me esté acompañando en este momento. Suscríbase, dele me gusta y déle a compartir para que podamos crecer todos juntos. En esta hora quiero compartir un poderoso versículo bíblico que en lo personal para mí me ha sido de mucha ayuda. Además sé que también para ti y para muchos que han leído este versículo. Este versículo se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 28. El versículo dice: y sabemos que a lo que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Aquí quiero resaltar varias cosas. Primero, reconocer que el apóstol Pablo dice: y sabemos que, o sea, estamos convencidos de, o sea, estamos persuadidos de que a los que aman a Dios, no algunas, no pocas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Repito, es un versículo poderoso porque este versículo nos hace descansar en la soberanía y en la promesa de un Dios que tiene control de los tiempos. Mira, el apóstol Pablo es un personaje que a mí en lo personal me encanta por su fe, su pasión, su revelación que le fue dada por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo, estoy segurísimo que cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos esta carta y este versículo diciendo que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, está pensando en todos esos grandes hombres de la Biblia como Abraham, como Isaac, como Jacob, Moisés y tantos hombres de Dios que pasaron vicisitudes, pasaron problemas, pasaron dificultades, pero caminaban, como dice la Biblia, viendo al invisible. Podemos tomar como ejemplo el caso de Abraham. Abraham, Dios le dice que salga de su tierra, de su parentela, a una tierra que él le iba a mostrar. Mire, eso se escucha hermoso, eso se lee muy poético, pero no es tan fácil como se lee. Estamos hablando que Dios le está diciendo a este hombre que está acostumbrado, él viene de Ur de los Caldeos, una ciudad idólatra, una ciudad que cada hombre tenía un Dios para cada cosa. Pero aquí se está revelando un Dios que es el Dios de todas las cosas. Y le está diciendo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Dos cosas que lo que hemos salido de nuestra tierra a otras ciudades a buscar mejoría, sabemos que no es fácil. Sal de tu tierra, el lugar de tu costumbre, de tus raíces, donde tú creciste, donde tú formaste los primeros amigos y amistades. Le está diciendo: rompe con todo eso, sal de tu parentela, o sea, despójate de tu padre, de tu madre, de tus hermanos y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Para hacer todas estas cosas, este hombre tuvo que tener una fe inmensa ante un Dios que no se ve, un Dios invisible. Él tenía que luchar contra la incertidumbre de saber si lo que escuchó era real o no y si iba a ser beneficioso para su vida, porque él estaba dejando todo por alguien que le dijo: sal, yo te voy a bendecir, pero tienes que confiar en mí. Entonces Abraham pasó muchas dificultades, pero ese no es el tema. Quise solamente dar un vislumbre. Podemos tomar por ejemplo también el caso de José. José es un joven que a los 17 años está con su padre. El padre le dice: ve y vigila a tus hermanos, ve a ver qué están haciendo y tráeme un reporte. Cuando él va, ve que los hermanos mayores no están haciendo las cosas que el padre Abraham no, que su papá Jacob, nieto de Abraham, le encomendó hacer. Sus hermanos obviamente no querían saber de José, porque primero ellos pensaban que Abraham tenía un cariño especial y era así. Abraham no, Jacob tenía un cariño especial hacia José y era así, de tal manera que le hizo una túnica de colores que lo distinguía de todos los hermanos. Pero esto era un vislumbre de lo que iba a ser Cristo. Más adelante estaremos estudiando eso, la similitud de Cristo en cada uno de los personajes bíblicos. El hecho es que Dios le da unos sueños a José y José le cuenta los sueños a sus hermanos. Sus hermanos entendieron la interpretación del sueño de tal manera que dijeron: o sea, quiere decir que tú vas a reinar ante nosotros, nuestro padre y nuestra madre. Muchos dicen: bueno, José no debió contar el sueño a sus hermanos, pero ¿qué importa? O sea, tenía que hacerlo. Y gracias a que contó ese cuento, ese sueño,
nosotros hoy día podemos hablar de José. El hecho es que José fue vendido por sus hermanos, lo compraron unos madianitas, fue encarcelado, fue vituperado, fue tentado por la mujer de Potifar, fue calumniado, cayó en la cárcel y pasaron 13 largos años antes que Dios cumpliera la promesa que le había hecho 13 años atrás a José. Pero José se mantuvo siempre firme y fiel a su Dios. Por eso este versículo, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Yo sé que el apóstol Pablo estaba vislumbrando cada una de las historias bíblicas. Este joven José caminó siempre creyendo que Dios estaba con él y así lo reafirma la Biblia. Pero Dios estaba con José. En la cárcel Dios estaba con José. En la casa de Potifar Dios estaba con José. En cada una de las situaciones que pasó José, la Biblia declara que Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios alinea las cosas para que le vaya bien a todo aquel que ama a Dios. Yo soy de lo que digo que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Lo que quiere decir, mis hermanos, que no importa lo que tú estés pasando en tu vida, no importa los problemas que hayas tenido, no importa las pérdidas, no importa las vicisitudes, no importa todo lo que tú hayas o estés pasando en este momento, quiero decirte que Dios tiene control de los tiempos. Dios que te llamó, Dios te va a sostener. Y Dios, dice la Biblia, hablando el mismo apóstol Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el regreso de Jesucristo. Podemos confiar en esas y otras promesas que Dios ha hecho a través de sus santos profetas y de su Hijo Jesucristo. El hecho es que José, Dios arregló todo para que el faraón tuviera un sueño. Nadie pudo interpretar el sueño. Llamaron a José de la cárcel. Ya Dios estaba abriendo puertas. ¿Para qué? Para cumplir el sueño que Dios 13 años atrás le había dado a José. A José lo llaman delante del faraón. El faraón le cuenta su sueño. Y exactamente como Dios se lo había dado al faraón, José se lo interpretó. Y José fue el segundo en mando en Egipto. Mira cómo Dios permitió que el faraón tuviera ese sueño, que José pudiera interpretarlo. Y todo eso pasó, mis amigos y hermanos, ¿para qué? Para que José salvara no solamente a su pueblo, sino al pueblo de Egipto y todos los pueblos alrededor. Dios utilizó a este joven para salvar a todo el mundo conocido en esa ocasión. Sus hermanos, sin saber, estaban cumpliendo la promesa de Dios. De tal manera que José pudo entender esto y dijo, mira, no fue por ustedes que hicieron lo que hicieron, era que Dios estaba preparando el escenario para lo que hoy está aconteciendo. Y es que a través de Egipto yo pueda salvarlo a ustedes y salvar a todos los pueblos de alrededor. Y podemos también tomar por ejemplo a Moisés. Moisés fue criado 40 años en la casa de Egipto, conociendo toda la ciencia de Egipto, toda la letra, todas las funciones militares que como príncipe tenía que aprender Moisés. Pero ¿qué pasa? Dios estaba preparando a este hombre 40 años en la casa de Egipto. Luego lo llama a través de la zarza ardiente y lo prepara 40 años también en el desierto y 40 años vagando por el desierto con el pueblo de Israel. Duró 40 años desde que salió de Egipto en la casa de Yetro. Se casó con una de las hijas de Yetro y ahí pasaron 40 años. Quizás Moisés diga, bueno, ya Dios su plan lo cumplió, quizás se olvidó de mí, quizás Dios, yo no era el hombre que Dios había escogido para salvar a su pueblo. Pero ¿sabe qué? A los 80 años, Dios vuelve y le habla a Moisés en la zarza ardiente y le dice, Moisés, Moisés, quita el calzado de tu pie porque el lugar que pisas santo es. Esto es maravilloso porque pasaron 40 años y nosotros a veces con meses, con años, creemos que Dios se ha olvidado de la promesa que te ha dicho a ti, pero no. Dios lo que promete lo cumple. Esos 40 años que pasó en el desierto Moisés pastoreando ovejas era una escuela, porque 40 años después iba a pastorear al pueblo hebreo. Y así pudiera yo mencionarte tantos personajes bíblicos que pasaron por vicisitudes,
Pero Dios, dice la Biblia, hablando el apóstol Pablo, que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Cada uno de los hombres de Dios y de los personajes bíblicos que hoy leemos y estudiamos y nos maravillamos de sus grandes historias, pasaron por problemas y por vicisitudes. Muchos de ellos hasta dudaron del llamado. Muchos de ellos hasta quisieron rendirse. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice, hablando Dios, que Dios multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dios es el único que puede multiplicar el cero, porque para Dios no hay límites. La Biblia dice que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si Dios empezó contigo, créeme que Dios lo va a cumplir. Yo no sé qué tú estés pasando en este momento, yo no sé el problema que esté pasando, la pérdida que esté pasando, la dificultad que esté pasando. A veces quizás te sientes desesperado, desesperada. A veces quizás te sientes que tú no vales nada, que estás aquí con propósito. ¿Sabe que la palabra propósito viene del latín propositum y tienes varias definiciones? Yo te voy a dar dos. Lo primero es poner por delante, y lo segundo y lo más simple es aquella meta es una determinación para cumplir la meta que tú te has propuesto o que otro se ha propuesto en ti. En este caso es Dios. Dios te llama con propósito. Dios no te llamó por mera casualidad. A todo lo que Dios escogió en la Biblia lo escogió con un gran propósito. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los jueces, a los profetas. Cada uno de los personajes bíblicos que nosotros leemos y estudiamos fueron llamados con un gran propósito. ¿Y tú crees que si Dios terminó la obra en ellos, no la va a terminar en ti? ¿Tú crees que si Dios te llamó, te va a dejar morir en el desierto? ¿Tú crees que si Dios te llamó, no va a terminar la obra que empezó en ti? No. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y quizá tú digas, pero es que yo no sé para qué Dios me llamó. Bueno, para eso está la oración, para que te comunique con el Padre, para que puedas entender cuál es el propósito de tu vida en esta tierra. Todo el mundo nace con un propósito. Todo el mundo tiene un llamado. Solamente que las personas mueren sin descubrir para qué vivieron. Hay personas que viven y no saben para qué vivieron. Pues nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, hemos encontrado identidad. Tenemos identidad en Cristo Jesús. Podemos descubrir para qué Dios nos llamó. Y una vez descubierto el propósito para el cual Dios nos llamó, tenemos que trabajar dentro de ese mismo propósito. Como dice el apóstol Pablo, alcanzar aquello para lo cual nosotros fuimos alcanzados. Aquellas personas que viven sin propósito no tienen sentido, no le encuentran sentido a la vida. Aquellos que no tienen una meta determinada o un propósito, viven sin sentido y prácticamente aunque viven, no tienen sentido de ser. Entonces trata de descubrir cuál es tu propósito. Nosotros como cristianos, nosotros como siervos de Cristo tenemos el propósito de predicar y enseñar el Evangelio, pero también vivir conforme a los mandamientos que Dios nos ha establecido. Recuerda, Dios te llamó con un gran propósito. No desperdicies el tiempo y el llamado que Dios hace para con tu vida. Recuerda, para los que aman a Dios, no una, no dos, todas las cosas ayudan para bien. Sea lo que sea que tú estés pasando, sea lo que sea que tú estés atravesando, no importa lo que sea, habla con Dios. Dile, Padre, ¿qué tú quieres dejarme dicho en esto que está pasando? Tuve una pérdida, me botaron del trabajo, me separé de mi pareja, qué sé yo, no importa lo que estés pasando, hay un propósito detrás de cada cosa. Y la Biblia está llena de ejemplos. Te puse 3, pero hay cientos de ejemplos de personas y situaciones, porque Dios no es un Dios que no termina lo que empezó. Dios es un Dios que termina lo que empezó. Y yo sé que en ti Él va a terminar su obra. Así que recuerda, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima.